El precio de la paz, Palestina, Hamas e Israel, y el plan de Trump. Hola, soy Carlos Eduardo Osorio Aguiar, ciudadano, abogado y congresista colombiano. Bienvenidos a mi podcast Píldoras del Saber, un espacio para entender y reflexionar sobre los grandes temas que marcan la agenda del país y del mundo. Aquí analizamos con rigor jurídico, perspectiva política y compromiso ciudadano, buscando siempre ir más allá de la noticia para comprender el fondo de los acontecimientos. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio. En esta oportunidad hablaremos sobre uno de los conflictos más complejos y persistentes de nuestra historia reciente. Hablar del conflicto entre Israel y Palestina es sin duda una de las tareas más complejas que existen. No solo porque ocurre en uno de los territorios más pequeños del planeta, sino porque es, al mismo tiempo, uno de los más cargados de historia, religión y política. Es curioso, casi cualquier persona que haya leído un par de titulares cree tener una opinión firme sobre el tema. Sin embargo, detrás de esas posturas tan seguras se esconde una de las realidades más difíciles de comprender. Un conflicto que atraviesa siglos, imperios y heridas colectivas, y que en pleno siglo XXI sigue siendo uno de los mayores desafíos para la paz mundial. El conflicto árabe-israelí es, sin duda, uno de los más antiguos y complejos del planeta. Un conflicto que despierta preguntas, pasiones y divisiones, porque no se limita a la disputa por un territorio. En esa pequeña franja de tierra confluyen siglos de historia, religión y poder. Es un punto de encuentro y de choque para tres grandes religiones y escenario de innumerables guerras, conquistas y promesas incumplidas. Por esa razón, en este episodio he querido responder 5 preguntas fundamentales que nos ayudarán a entender su origen y su evolución hasta nuestros días. Lo haremos con una mirada histórica, política y religiosa, desde ambas perspectivas. Porque más allá de las posiciones antagónicas, la única bandera que nos debería importar y convocar a todos es la de la paz. Sin más preámbulos, comencemos con la primera pregunta. ¿Cuál es la génesis de este conflicto? Según los antiguos textos, el punto de partida se encuentra en la tierra de Canaán, una región que abarcaba lo que hoy es Israel, Palestina, la Franja de Gaza, Cisjordania, el oeste de Jordania y partes del Líbano y Siria. Esta zona fue habitada durante siglos por pueblos procedentes de los grandes imperios del entorno: Babilonia, Asiria, Mitanni y los hititas, civilizaciones que ocuparon territorios que hoy corresponden principalmente a Irak, Siria y Turquía. En ese contexto surge la figura de Abraham, patriarca del pueblo hebreo, quien según la tradición fue llamado por Dios a dejar su hogar en Ur de Caldea, actual Irak, y establecerse en Canaán, la tierra prometida. Abraham se instaló cerca del actual Hebrón, a unos 35 kilómetros de Jerusalén, y allí comenzó una historia que con el paso del tiempo se convertiría en la raíz del conflicto entre árabes e israelíes. Abraham tuvo 2 hijos: Ismael, fruto de su unión con Agar, una esclava egipcia, e Isaac, nacido más tarde de su esposa Sara. Las tradiciones religiosas consideran a Ismael como el antepasado de los pueblos árabes, mientras que de Isaac descienden Jacob, a quien Dios renombró como Israel, y las 12 tribus que conformaron el pueblo judío. Así, ambos pueblos reclaman un mismo origen espiritual en Abraham, pero con destinos distintos. Jacob
emigró con su familia a Egipto, buscando alimento durante una época de hambruna. Allí, sus descendientes prosperaron, pero con el tiempo fueron reducidos a la esclavitud. Según el relato bíblico, Moisés los liberó y los condujo de regreso a la tierra prometida, en un viaje que duró 40 años a través del desierto del Sinaí. Al llegar los israelitas se establecieron en Canaán y dividieron el territorio entre las 12 tribus. En ese momento, la región estaba habitada por otros pueblos, entre ellos los filisteos, de quienes proviene el nombre Palestina. Con la victoria del rey David sobre ellos, hacia el año 1000 a.C., se consolidó el reino de Israel y Jerusalén fue proclamada su capital. Su hijo Salomón erigió el primer templo de Jerusalén, símbolo de la alianza entre Dios y su pueblo. El dominio israelita duró unos 4 siglos, aunque dividido en 2 reinos, Judea e Israel. Finalmente, en el año 587 a.C., los babilonios conquistaron Jerusalén, destruyeron el templo y deportaron a los judíos a Babilonia. El Estado judío desapareció, pero la fe se mantuvo viva. Luego llegarían los persas, griegos y más tarde los macabeos, quienes lograron una breve independencia en el siglo II a.C., antes de caer bajo el dominio romano. A comienzos del siglo II después de Cristo, el emperador romano Adriano prohibió la entrada de los judíos a Jerusalén, iniciando así la diáspora, la dispersión del pueblo judío por todo el mundo. Desde entonces y hasta 1948 no existió un gobierno judío en Palestina, aunque siempre hubo comunidades judías que sobrevivieron bajo distintos imperios y grados de tolerancia. Tras la división del Imperio Romano, Palestina quedó bajo el dominio bizantino hasta la conquista árabe en el año 637 después de Cristo. En ese periodo se construyeron la mezquita de Al-Asad y la cúpula de la Roca sobre el antiguo solar del Templo de Salomón, lugar que pasó a conocerse como Haram al-Sharif, el tercer sitio más sagrado del Islam después de la Meca y Medina. Durante las cruzadas, 1099 a 1190, los judíos fueron nuevamente desplazados, pero el líder musulmán Saladino los invitó a regresar tras recuperar Jerusalén. Más tarde, en 1517, Palestina fue conquistada por el Imperio Otomano, cuya dominación se extendió hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Durante esos siglos, el Muro de los Lamentos permaneció como el principal lugar de oración y devoción para los judíos, símbolo persistente de su conexión con la tierra. Entonces nos encontramos ante una problemática que nace de una verdad tan simple como dolorosa. 2 pueblos reclaman la misma tierra como suya. No se trata solo de un conflicto territorial, sino de una profunda conexión histórica, cultural y espiritual. Tanto judíos como palestinos consideraron Jerusalén el corazón de su fe, la ciudad sagrada donde convergen siglos de devoción y memoria. Para los judíos, representa el lugar donde alguna vez se erigió su templo, símbolo máximo de su relación con Dios y cuya reconstrucción aún anhelan. Para los musulmanes, en cambio, es el sitio donde se levanta la mezquita de Al-Asad, edificada sobre el antiguo templo de Salomón y considerada el tercer lugar más sagrado del Islam. Aunque Jerusalén no sea el foco directo del conflicto actual, comprender su carga simbólica y religiosa es esencial para entender las raíces y los puntos más álgidos de esta larga disputa. Durante la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña prometió simultáneamente la independencia a los árabes a través de los acuerdos
con el jerife de la Meca y el establecimiento de un hogar nacional judío en Palestina, mediante la Declaración Balfour de 1917, generando una contradicción que marcaría el futuro del territorio. Mientras los árabes creían haber asegurado su independencia del Imperio Otomano, los británicos negociaban en secreto con Francia el acuerdo Sykes-Picot 1916, que excluía esa independencia y reservaba Palestina para una administración internacional. Paralelamente, el movimiento sionista, liderado por Theodor Herzl y luego por Chaim Weizmann, logró obtener el respaldo británico para su proyecto nacional, apelando a intereses estratégicos como la protección del Canal del Suez. Tras la guerra, la Sociedad de Naciones otorgó a Gran Bretaña el mandato sobre Palestina, 1922, incluyendo la Declaración Balfour y reconociendo a la organización sionista como el ente encargado de promover la inmigración y asentamiento judío. Sin embargo, el mandato omitió completamente el término árabe, refiriéndose a ellos solo como comunidades no judías, a pesar de ser el 90% de la población. La promesa de no perjudicar sus derechos civiles y religiosos ignoró sus derechos políticos y nacionales. Así, la doble obligación británica hacia judíos y árabes resultó incompatible, provocando tensiones y enfrentamientos que convertirían a Palestina en un escenario permanente de conflicto. Varios autores coinciden en que las promesas cruzadas hechas por Gran Bretaña durante y después de la Primera Guerra Mundial a los árabes por un lado y al movimiento sionista por el otro fueron consecuencia directa de una repartición del territorio sin comprensión real de sus complejidades históricas, culturales y religiosas. Las potencias europeas, motivadas por intereses estratégicos y coloniales, trazaron fronteras y formularon compromisos desde despachos lejanos, ignorando las identidades, tensiones y arraigos que durante siglos habían configurado la región. Esta visión eurocéntrica del Medio Oriente redujo Palestina a un espacio geopolítico y no a una tierra habitada por pueblos con vínculos ancestrales y reclamos legítimos. En esa falta de conocimiento o de voluntad por entender, se sembraron las raíces del conflicto que más de un siglo después sigue sin resolverse. Durante el mandato británico, las tensiones entre judíos y árabes en Palestina se intensificaron. Tras la revuelta árabe de 1936, los británicos concluyeron que la convivencia era inviable. La Comisión Pell propuso dividir el territorio, idea que el movimiento sionista aprovechó para fundar nuevos asentamientos y fortalecer su presencia. Con la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, aumentó la migración judía, lo que agravó el conflicto. Ante la imposibilidad de mantener el control, Reino Unido decidió retirarse en 1947 y la ONU propuso la resolución 181 que establecía dos estados, uno judío y otro árabe, además de un régimen internacional para Jerusalén. Aunque los judíos eran minoría, recibieron la mayor parte del territorio, lo que provocó el rechazo árabe. Los líderes sionistas, encabezados por David Ben Gurión, aceptaron el plan y proclamaron la creación de Israel en 1948. La respuesta árabe fue militar, pero la falta de unidad y preparación impidió frenar al nuevo Estado. El resultado fue el desplazamiento masivo de palestinos y el inicio de un conflicto que, más allá de lo territorial, dejó profundas divisiones históricas y políticas que persisten hasta hoy. Ahora que comprendemos el origen de este conflicto, vale la pena preguntarnos, ¿qué provocó su escalada? Para responderlo, debemos volver al 7 de octubre
de 2023, hace 2 años. ¿Qué ocurrió ese día y por qué se convirtió en un punto de quiebre en la historia reciente? El 7 de octubre de 2023 marcó un punto de quiebre en el conflicto entre Israel y Palestina. Ese día, el grupo terrorista Hamas lanzó un ataque sorpresa contra Israel, con incursiones armadas, asesinatos masivos y secuestros de civiles. En cuestión de horas, murieron más de 1.200 israelíes y más de 250 personas fueron tomadas como rehenes. El ataque, cuidadosamente planificado durante meses, desbordó los sistemas de inteligencia israelíes y provocó una respuesta militar inmediata y devastadora sobre la franja de Gaza. Hamas lanzó miles de cohetes para saturar el sistema antimisiles conocido como la Cúpula de Hierro e irrumpió en territorio israelí por tierra y aire, utilizando retroexcavadoras, motocicletas y parapentes. Uno de los episodios más trágicos fue la masacre del Festival de Música Nova, donde murieron más de 360 personas. En total, más de 1.100 israelíes fueron asesinados y los secuestros generaron una crisis humanitaria y emocional sin precedentes en el país. La reacción de Israel fue inmediata, una ofensiva militar a gran escala con el objetivo de eliminar a Hamas y destruir su red de túneles subterráneos construidos bajo hospitales, escuelas y viviendas civiles. La devastación en Gaza fue inmensa. Según cifras palestinas, más de 65.000 personas han muerto, la mayoría mujeres y niños. Muchos países, como Sudáfrica, han denunciado los ataques israelíes como un posible genocidio, un tema que hoy estudia la Corte Internacional de Justicia. El conflicto se amplió. En apoyo a Hamas, Hezbollah, desde el Líbano, y los hutíes, desde Yemen, comenzaron ataques con misiles contra Israel, evidenciando la coordinación del llamado Eje de Resistencia iraní. Israel respondió atacando directamente a estos grupos, incluso en el corazón de Beirut, donde mató al líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Días después, el 31 de julio, en Teherán, las fuerzas israelíes asesinaron a Ismail Haniyeh, jefe político de Hamas, en una operación que dejó expuestas las falencias de la inteligencia iraní. El conflicto escaló hasta alcanzar niveles sin precedentes. Israel e Irán intercambiaron ataques directos por primera vez en su historia, algo impensable hasta hace poco. El mundo observa con preocupación el riesgo de una guerra regional total, mientras los esfuerzos diplomáticos, incluidos los impulsados por figuras como Donald Trump, quien busca mediar un nuevo acuerdo en Medio Oriente, intentan frenar una espiral de violencia que parece no tener fin. ¿Qué es Hamas y qué papel juega en este conflicto? Cuando hablamos de este conflicto, es imposible no mencionar a Hamas, porque esta organización es, hoy por hoy, el corazón del conflicto. Hamas nació en los años 80, en plena primera intifada, como una rama de los hermanos musulmanes. En su origen se presentaba como un movimiento de resistencia frente a la ocupación israelí, pero con el tiempo fue convirtiéndose en una fuerza política y militar de enorme peso, sobre todo en la Franja de Gaza. En 2006, Hamas ganó las elecciones legislativas palestinas y un año después, en 2007, tomó el control total de Gaza, expulsando a su rival político Fatah. Desde entonces, gobierna ese territorio con mano firme. Su discurso combina religión, nacionalismo y resistencia armada. Entre sus objetivos están la creación de un Estado palestino, la defensa del llamado derecho al retorno de los refugiados y la lucha por cualquier medio contra lo que consideran ocupación israelí. El problema es que su estrategia militar, basada en ataques contra civiles, secuestros y atentados, ha hecho que países como Israel
Estados Unidos y la Unión Europea lo cataloguen como una organización terrorista. Sin embargo, en Gaza conserva un respaldo considerable, porque muchos lo ven como la única fuerza capaz de enfrentar a Israel, y porque además Hamas ha construido redes sociales y de asistencia que suplen en parte la ausencia de un Estado funcional. ¿En qué consiste el plan de Donald Trump para Gaza y cuál es su estado de negociación? En este escenario, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha retomado un papel central como mediador internacional, impulsando un plan de paz de 21 puntos diseñado junto al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y con el respaldo del ex primer ministro británico Tony Blair. El plan contempla la liberación de todos los rehenes, aún en poder de Hamas, el desarme y disolución completa del grupo y la creación de un gobierno provisional en Gaza, supervisado internacionalmente. Trump ha advertido que si Hamas no acepta ceder el poder y entregar el control de Gaza, enfrentará lo que él mismo llamó una aniquilación completa. Hamas, por su parte, ha mostrado disposición parcial al acuerdo. Su dirigencia ha anunciado que estaría dispuesta a liberar a todos los rehenes como primer paso hacia un alto al fuego, aunque ha pedido renegociar ciertos aspectos del plan. Unos 50 rehenes permanecen en Gaza, de los cuales se estima que alrededor de 20 siguen con vida. El ultimátum de Trump fija como límite el próximo domingo por la noche para que Hamas acepte el acuerdo, mientras la guerra amenaza con entrar en su segundo año. La propuesta ha sido bien recibida por buena parte de la comunidad internacional, que ve en ella una posible salida política al conflicto más sangriento de la región en décadas, aunque persisten dudas sobre su viabilidad real y sobre el papel que Israel y la autoridad palestina estarían dispuestos a asumir en la reconstrucción del enclave. El conflicto entre Israel y Palestina sigue siendo una herida abierta en la historia del mundo moderno. Un escenario donde la política, la religión y la supervivencia se entrelazan de manera dolorosa. Las negociaciones, como el plan impulsado por el presidente Trump, representan intentos de poner fin a décadas de enfrentamientos, pero la paz, más que un acuerdo firmado, requiere voluntad, empatía y memoria. Entender este conflicto no es solo mirar hacia Medio Oriente, sino también reflexionar sobre cómo los pueblos enfrentan sus diferencias, cómo el poder se ejerce y hasta dónde puede llegar el costo de la guerra. Gracias, muchas gracias por acompañarme en este nuevo episodio de mi podcast Píldoras del Saber. Cada semana me honra poder compartir con ustedes estos espacios de análisis, reflexión y aprendizaje. Los espero como siempre el próximo lunes a las 7 de la noche a través de mis canales de Spotify y YouTube. Dios mediante. Hasta pronto.